Durante décadas, la idea de vida extraterrestre ha sido objeto de fascinación y especulación, y muchos han reportado avistamientos de objetos voladores que no se pueden explicar fácilmente. Aunque algunos casos han sido ampliamente difundidos, hay otros que son menos conocidos, pero han sido objeto de intenso estudio por parte de los investigadores más serios en el campo de la ufología. En este video, vamos a explorar estos casos. Algunos son muy famosos y otros son poco conocidos. Discutiremos las pruebas y teorías que los rodean. ¿Qué hay detrás de estos avistamientos? ¿Hay una explicación lógica o son realmente evidencia de vida extraterrestre? Así que siéntate y prepárate para un viaje fascinante, mientras profundizamos en algunos de los casos más intrigantes de avistamientos de ovnis que no son tan conocidos por la mayoría de las personas. El primer caso de nuestra lista es el avistamiento del ovni por Clarence S. Childs y John B. Whitted. Es uno de los casos más intrigantes de la historia de la ufología. En la noche del 24 de julio de 1948, los dos pilotos del vuelo DC-3 de Easter Islands informaron haber visto un objeto volador no identificado mientras volaban cerca de Montgomery, Alabama. Según el informe, el ovni parecía ser un objeto alargado, de forma ovalada y con una estela de fuego detrás. Los pilotos informaron que el objeto pasó volando por debajo de su avión y después de unos segundos voló por encima de ellos antes de desaparecer en la distancia. En este caso, es interesante porque los pilotos eran personas experimentadas y altamente capacitadas en la identificación de objetos en el cielo. Además, su descripción detallada del objeto y su comportamiento hace que sea difícil descartar el avistamiento como un simple error de identificación. Este incidente es considerado como uno de los casos más convincentes de avistamientos de ovnis de la historia y ha sido ampliamente discutido y analizado por los investigadores de todo el mundo. A pesar de que ocurrió hace más de 70 años, el caso sigue siendo objeto de fascinación y debate en la comunidad de la ufología. Este incidente se encuentra en el puesto número 10 de la lista de los 100 mejores avistamientos de ovnis de Isaac Coy, debido a que fue mencionado en 115 de los libros analizados en este artículo. El 11 de octubre de 1973, Charles Hickson y Calvin Parker afirmaron haber sido secuestrados por robots alienígenas y llevados a bordo de un platillo volador en Pascagoula, Mississippi. El incidente se conoce comúnmente como el secuestro de Pascagoula. Durante el supuesto encuentro, Hickson y Parker afirmaron haber sido levantados del suelo por unos brazos mecánicos y llevados al interior del objeto volador, donde fueron sometidos a exámenes y pruebas médicas por criaturas extraterrestres. El incidente recibió una gran atención de los medios y generó un intenso debate sobre la naturaleza de los ovnis y la posibilidad de la vida extraterrestre. El incidente de Pascagoula ha sido ampliamente analizado y ha aparecido en numerosos libros, documentales y películas sobre ovnis y abducciones alienígenas. Además de su inclusión en el Top 100 de Isaac Coy, también fue seleccionado por Greg Bishop como uno de los 10 casos más interesantes desde 1947. A pesar de la controversia y el escepticismo que rodea el caso, Hickson y Parker mantuvieron siempre sus afirmaciones de haber sido secuestrados por extraterrestres y el incidente sigue siendo uno de los casos más destacados de abducción alienígena en la cultura popular. El incidente conocido como Sightings de Washington en 1952 es uno de los casos más impactantes de la historia de los ovnis. Durante un periodo de varias semanas en julio de 1952, se reportaron numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados cerca de Washington, D.C., incluyendo avistamientos por parte de pilotos, civiles y militares, controladores de tráfico aéreo y radares militares. El 19 de julio de 1952, dos radares del Aeropuerto Nacional de Washington detectaron objetos inexplicables en el aire. Estos objetos parecían moverse a velocidades increíblemente rápidas. A medida que los avistamientos continuaron, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió enviar aviones de combate para interceptar los objetos, pero los objetos se movían con una gran agilidad y una sorprendente velocidad. Los aviones no pudieron atraparlos. El 26 de julio de 1952, el incidente alcanzó su clímax cuando se produjo uno de los avistamientos más impactantes. Un ovni fue visto directamente por el personal del Aeropuerto Nacional de Washington, así como los controladores de tráfico aéreo, que lo describieron como un objeto brillante y en forma de disco que se movía a gran velocidad. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos declaró oficialmente que no tenía explicación para los avistamientos y seguían siendo un misterio.
Este incidente es particularmente interesante porque se produjo en una época en la que los ovnis no eran tan comúnmente reportados y también porque involucró a militares de los Estados Unidos, lo que aumenta la credibilidad de los informes. Debido a la cantidad de testigos y la naturaleza inexplicable de los objetos voladores, el incidente de Sightings de Washington sigue siendo uno de los casos de ovnis más intrigantes y discutidos de la historia. Este incidente se clasifica como el caso número 8 en el artículo Top 100 de Isaac Coy, ya que se menciona en 171 de los libros cubiertos en este artículo. Además, es considerado como el segundo caso más significativo en una encuesta realizada en 1965 por Jacques Vallée, un reconocido ufólogo. Aunque algunos escépticos han tratado de explicar los avistamientos como simples errores de radar o ilusiones ópticas, otros ufólogos sostienen que se trata de una de las mejores pruebas de la existencia de vida extraterrestre. De hecho, este caso fue incluido en un documento conocido como The Rockefeller Briefing Document, que fue respaldado por varios líderes de grupos de investigación sobre ovnis. El 16 de octubre de 1957, Antonio Vilas-Boas afirmó haber sido abducido alrededor de la 1 de la mañana, cerca de São Francisco de Sales, en Minas Gerais, Brasil. El caso de abducción de Antonio Vilas-Boas es uno de los relatos más notables y detallados de una supuesta abducción extraterrestre en la ufología. Según el informe de Vilas-Boas, él estaba trabajando solo en la granja de su familia cuando vio una extraña luz en el cielo. A medida que la luz se acercaba, Vilas-Boas notó que se trataba de un objeto volador no identificado, que eventualmente aterrizó en su campo. Según su relato, 4 seres bajaron del objeto y lo llevaron a bordo por la fuerza. Una vez dentro, fue sometido a un examen físico y finalmente tuvo relaciones sexuales con un ser que parecía ser una mujer muy atractiva. Finalmente, fue devuelto a su granja varias horas después con síntomas físicos evidentes. Este caso ha sido ampliamente debatido y discutido por los ufólogos y los escépticos, y ha sido citado como una de las pruebas más convincentes de la existencia de abducciones extraterrestres. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y escepticismo, con algunos sugiriendo que podría haber sido una historia inventada o un evento malinterpretado. Este incidente es el caso número 7 en el artículo de Top 100 de Isaac Coy, ya que fue mencionado en 174 de los libros cubiertos por este artículo. Además, esta experiencia ha sido incluida en una lista de casos producida por Greg Bishop como parte de una encuesta realizada por la revista Fortean Times en 2007, en la que varios investigadores seleccionaron los 10 casos desde 1947 que les parecieron más interesantes. El incidente que involucra al capitán Thomas F. Mantell Jr. es uno de los casos más misteriosos y trágicos de la historia de los ovnis. El 7 de enero de 1948, el capitán Mantell y otros 2 pilotos de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky recibieron informes sobre un objeto volador no identificado en el cielo. El objeto fue descrito como un gran objeto metálico y brillante que se movía a gran velocidad y a una altitud extremadamente alta. El capitán Mantell y otros 2 pilotos fueron ordenados a interceptar el objeto, y Mantell en su casa alcanzó rápidamente altitudes de más de 20.000 pies en su intento por llegar al objeto. Sin embargo, poco después de alcanzar la altitud máxima de su avión, Mantell informó por radio que podía ver el objeto y que estaba subiendo a gran velocidad hacia él. Fue la última vez que se supo de él con vida. A pesar de los informes contradictorios sobre el tamaño, la forma y la velocidad del objeto, la muerte del capitán Mantell fue un recordatorio aterrador de los peligros asociados con la investigación de los ovnis. Aunque algunos informes sugieren que Mantell podría haber sufrido los efectos del oxígeno insuficiente y la desorientación causada por la altitud extrema, la verdadera naturaleza del objeto que supuestamente vio sigue siendo desconocida. Este incidente es el caso número 6 en el artículo Top 100 de Isaac Coy, ya que se menciona en 179 de los libros cubiertos por este artículo. El avistamiento de ovni de Lonnie Zamora en Socorro, Nuevo México en 1964 es uno de los casos más interesantes y controvertidos de la historia de ovnis. Zamora, que en ese momento era un oficial de policía, estaba en una patrulla de rutina cuando observó una extraña luz y un ruido ensordecedor cerca de la colina cercana. A medida que se acercaba, vio un objeto volado brillante en el suelo con 2 figuras pequeñas cerca de él. Cuando se acercó aún más, vio que el objeto era metálico y que tenía letras rojas grabadas en el costado. Luego de que las figuras notaran su presencia, el objeto despegó verticalmente con un gran ruido y un intenso calor, dejando atrás una huella de quemadura en el suelo.
El avistamiento de Zamora fue investigado por el gobierno de los Estados Unidos y se considera uno de los casos más creíbles de la historia de los ovnis. A pesar de esto, algunos escépticos han presentado teorías alternativas, como que Zamora pudo haber sido engañado por un experimento secreto del gobierno o una broma elaborada. Sin embargo, muchos investigadores de ovnis siguen considerando el avistamiento del ovni Zamora como uno de los casos más importantes y emocionantes de la historia de los ovnis. Este incidente es el caso número 5 en el artículo Top 100 de Isaac Coy, ya que se menciona en 180 de los libros cubiertos por este artículo. En una encuesta realizada en 1965 por Jacques Vallée sobre la opinión de varios grupos de ovnis en cuanto a los avistamientos más significativos, este incidente ocupó el primer lugar. Como parte de la misma encuesta, NICAP incluyó este caso en una lista de los 5 casos que nominó como los mejores. J. Allen Hynek ha dicho que este incidente fue uno de los mejores y más sólidos y mejor fundamentados de la historia. Este incidente también ha aparecido en listas de varios investigadores de ovnis de los principales casos de ovnis, incluyendo una lista de 20 casos de ovnis producida por Brooks Maccabee en 1999, en respuesta a un desafío para presentar la mejor evidencia de origen extraterrestre para el fenómeno ovni. Una lista de los 10 principales casos de ufología mundial de Dan Berliner en una entrevista disponible en la lista de discusión de UFO Updates el 14 de enero de 2007. Y una lista de los 10 casos favoritos de Dennis Beltasher en un artículo de la revista MUFON en 2003. El siguiente caso es uno de los más conocidos y más documentados de la historia. El supuesto choque de un ovni en Roswell, Nuevo México en junio de 1947. Es conocido como el incidente Roswell o el caso Roswell. La noticia fue publicada en el periódico Roswell Daily Record el 8 de julio de 1947 bajo el título de RAF captura de un platillo volador en un rancho de la región de Roswell. Este incidente es el cuarto caso más citado en el artículo de Top 100 de Isaac Coy, con un total de 228 referencias en los libros cubiertos en este artículo. A pesar de esto, algunos investigadores de ovnis como Dave Clark y Andy Roberts lo consideran el caso de ovnis más exagerado de todos los tiempos. A pesar de las críticas, el caso Roswell ha sido incluido en varias listas de los mejores casos de ovnis, como la lista de los 10 mejores casos del Santon Friedman, la lista de los 10 mejores casos de Don Berliner y la lista de los 10 casos favoritos de Dennis Beltasher, y además de la lista de los 10 mejores casos de James Carrion, y ha sido incluido en muchas listas más de los mejores casos producidos por varios investigadores de ovnis. Sin embargo, es difícil asignar una sola puntuación de credibilidad o extrañeza al caso Roswell, ya que está compuesto por muchos relatos y afirmaciones de testigos oculares y de diversos grados de credibilidad y extrañeza. Y ya adentrándonos en el top 3 de los casos más citados de la historia, ubicados en el artículo de Top 100 de Isaac Coy, ya que se menciona en 231 de los libros cubiertos por este artículo, se encuentra el caso de George Adamski, el cual fue un supuesto contactado de la década de 1950 que afirmó haber tenido encuentros con extraterrestres. Adamski afirmó haber tenido varios encuentros cercanos con seres extraterrestres y haber sido contactado por ellos. Según su relato, los extraterrestres tenían una apariencia humana y le habían transmitido mensajes de paz y armonía. También afirmó haber visto y fotografiado naves espaciales extraterrestres. A pesar de que Adamski ha sido objeto de numerosas críticas y escepticismo, sus afirmaciones han tenido un gran impacto en la cultura popular y en la comunidad ovni. Algunos investigadores han destacado que Adamski fue uno de los primeros en popularizar la idea de los contactados y que sus escritos y conferencias ayudaron a impulsar el interés del fenómeno ovni en la década de 1950. Sin embargo, su falta de pruebas y la falta de corroboración de sus afirmaciones lo han hecho un objeto de críticas y escepticismo. Muchos lo acusan de haber inventado sus encuentros con extraterrestres para obtener fama y beneficios económicos. En general, la historia de George Adamski ilustra el impacto cultural y la controversia que rodea el fenómeno ovni y los supuestos contactados. A pesar de la falta de pruebas y la incredulidad de muchos, las historias de encuentros cercanos con extraterrestres siguen siendo objeto de interés y fascinación para muchas personas. Su supuesto contacto con alienígenas es el caso número 3, como ya lo habíamos dicho, en el ranking de Top 100 de Isaac Coy. El supuesto secuestro de Betty Barney Hill es uno de los casos más conocidos en la historia de los ovnis y la ufología. Durante la noche del 19 al 20 de septiembre de 1961, mientras conducían por una carretera cerca a Indian Head en Nueva Hampshire, Estados Unidos,
Los Hill afirmaron haber visto un objeto brillante en el cielo que parecía seguirlos. A medida que continuaba su viaje, el objeto se acercó cada vez más a su vehículo y finalmente se detuvieron para observarlo con mayor detenimiento. Lo que supuestamente ocurrió a continuación es objeto de mucho debate y especulación. Según el relato de los Hill, el objeto se acercó aún más y pudieron ver a través de las ventanas lo que parecían ser seres humanoides. En un momento dado, los Hill informaron haber perdido la conciencia y luego despertaron varias horas más tarde, más lejos de la carretera y con pocos recuerdos de lo que había sucedido. A lo largo de los años se han realizado muchas investigaciones y análisis sobre este caso, y ha habido muchas teorías y especulaciones sobre lo que realmente sucedió esa noche. Sin embargo, el caso sigue siendo uno de los más famosos y controvertidos de la historia de los ovnis y la ufología. Este incidente es el caso número 2 en el artículo de Top 100 de Isaac Coy, ya que se mencionan 292 de los libros cubiertos por este artículo. En una encuesta realizada por el Fortean Times en 2007, a varios investigadores de los 10 casos a partir de 1947 que más les interesaron, el ufólogo Stanton Friedman indicó que este incidente era su caso principal. De manera similar, en comentarios realizados en 2006 se refirió este incidente como mi favorito. El ufólogo Peter Brock Smith indicó que este incidente fue uno de los casos de ovnis con el mayor efecto cultural. Este incidente también ha aparecido en listas de varios investigadores de ovnis de los principales casos de ovnis, incluidos los siguientes: una lista de los 10 casos mejores, publicada por Ronald Story en su libro UFOs and the Limits of Science, de 1981. Una lista de Dan Berliner de los 10 mejores casos de ufología mundial, en una entrevista disponible en la lista de discusión de UFOs Updates el 14 de enero de 2007. Una lista de los 10 mejores casos por James Carrion, el director internacional de la Mutual UFO Network, en una entrevista en 2006. El supuesto secuestro de los Hill se convirtió en uno de los casos más famosos y debatidos de la historia de los ovnis. Betty y Barney Hill afirmaron haber sido secuestrados por seres extraterrestres y sometidos a exámenes médicos. Este caso ha sido estudiado y debatido por muchos investigadores y ha sido objeto de muchas teorías y especulaciones. Aunque el caso ha sido criticado por algunos escépticos, también ha sido defendido por muchos investigadores y entusiastas de los ovnis como uno de los casos más sólidos y bien documentados en la historia de los ovnis. Y hemos llegado al caso número 1 de los casos cubiertos por Isaac Coy como los mejores 100 casos, ya que se mencionan 359 de los libros cubiertos por este artículo. Nos referimos al avistamiento de Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947. El empresario y piloto de Boise, Idaho, Kenneth Arnold afirmó haber visto 9 objetos volando, como lo haría un platillo si lo saltease sobre el agua, cerca del monte Rainier en las montañas de Cascade en el estado de Washington. Este incidente se convirtió en uno de los casos de ovnis más importantes en la historia de la ufología. Veamos por qué. Kenneth Arnold estaba volando su avión privado cerca del monte Rainier cuando vio 9 objetos volando a gran velocidad. En un principio pensó que eran aviones militares, pero cuando se acercó a ellos se dio cuenta que no eran aviones convencionales. Describió los objetos como brillantes, como espejos, y de forma redonda o ligeramente ovalada, y estimó que viajaban a una velocidad de alrededor de 1700 millas por hora. Este incidente fue reportado en los periódicos de todo el mundo y fue el primer caso en el que se utilizó la frase platillos volantes. A partir de este momento, la ufología se convirtió en un tema de interés para el público en general. En una encuesta realizada por James Vale en 1965 sobre la opinión de varios grupos de ufología sobre los avistamientos de ovnis más significativos, este incidente ocupó el 4º lugar. Además, en un documento respaldado por varios ufólogos, incluyendo el presidente de CUFOS, se afirma que este incidente contiene la mejor evidencia disponible de la existencia de ovnis. Este incidente también ha aparecido en las listas de varios investigadores de ovnis de los principales casos de ovnis, incluyendo los 10 casos favoritos de Dennis Beltasher en un artículo de MUFON Journal en 2003 y la lista de 20 casos de ovni producidos por Bruce Maccabee en 1999. En resumen, este incidente ha sido ampliamente discutido y ha tenido un impacto cultural significativo en la historia de la ufología. En conclusión, la existencia de vida extraterrestre es un tema que ha sido objeto de debate y controversia durante décadas. En este video, hemos explorado algunos de los casos de avistamientos de ovnis que han sido objeto de intensa investigación por parte de los investigadores más serios en el campo de la ufología. A través de las pruebas y teorías que hemos discutido,
Hemos podido tener una mejor comprensión de estos casos y las posibles explicaciones detrás de ellos. ¿Son realmente evidencia de la vida extraterrestre o hay una explicación lógica para ellos? La respuesta sigue siendo incierta, pero lo que sí sabemos es que estos casos son fascinantes y que continúan capturando nuestra atención y curiosidad. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a este canal de YouTube para más contenido interesante y no dudes en dejarnos un comentario sobre tu opinión acerca de estos avistamientos. Muchas gracias por ver y hasta un próximo video.